Si tu rueda tiene un bulto ahora mismo, podrías estar conduciendo sobre una bomba que puede reventar en cualquier momento. Y lo peor es que la mayoría de la gente lo ignora pensando que no es nada grave. Ese pequeño abultamiento en el lateral del neumático no es estética, no es desgaste normal, no es algo que puedas dejar para la semana que viene. Es una señal de que la estructura interna de la rueda está dañada. Y cuando esa estructura falla, lo que viene después no es un simple susto, es pérdida de control, es volantazo, es coche cruzado en carretera, es accidente. Y todo empieza con algo que parecía insignificante. Un pequeño bulto que viste al aparcar y pensaste, ya lo miraré. Pero lo que casi nadie entiende es lo que ocurre por dentro del neumático cuando aparece ese bulto. Por fuera, solo ves una deformación, pero por dentro significa que las capas internas que soportan el peso del coche se han debilitado o roto. El neumático no es solo goma, tiene una estructura interna diseñada para aguantar presión, velocidad y temperatura. Cuando golpeas un bordillo, un bache fuerte o incluso una piedra a cierta velocidad, esa estructura puede romperse parcialmente y el aire empieza a empujar hacia afuera, creando esa burbuja visible. Y esa burbuja no es estable. Cada vez que ruedas, cada vez que frenas, cada vez que giras, esa zona se deforma más y más, se calienta más y más, y cuanto más se calienta, más débil se vuelve. Es un ciclo que no se ve, pero está ocurriendo mientras conduces tranquilo pensando que no pasa nada. Ahora imagina que vas por autovía a 110 o 120. El neumático gira cientos de veces por minuto. Esa zona debilitada soporta toneladas de presión acumulada. Y si revienta, no te avisa, no hace ruido previo, no manda señal al cuadro, simplemente explota. Y cuando una rueda delantera explota a esa velocidad, el coche pierde estabilidad en una fracción de segundo. El volante se mueve bruscamente, el coche tira hacia un lado. Y en ese momento ya no depende solo de tu habilidad, depende de la física, de la velocidad y de la suerte. Mucha gente cree que los reventones son raros, pero la mayoría empiezan por daños previos ignorados, como cortes, grietas o bultos laterales. Y el problema es que el bulto no siempre parece grave. A veces es pequeño, del tamaño de una moneda, a veces apenas sobresale. Pero eso no significa que sea seguro, significa que el daño ya empezó. Y aquí viene algo importante. Un neumático con bulto no se repara, no se arregla con parche, no se soluciona inflándolo más o menos. Cuando aparece un bulto, la estructura interna ya está comprometida, y seguir circulando es jugar a que no pase nada hoy, pero mañana puede pasar. Y lo más peligroso es que muchas personas lo detectan y aún así siguen conduciendo días o semanas porque el coche aparentemente va bien, no vibra, no hace ruido, no da fallo, pero el riesgo no se nota hasta que es demasiado tarde. Por eso necesitas saber cómo identificarlo bien. El bulto suele aparecer en el lateral, no en la banda de rodadura, y se ve como una hinchazón irregular. Si pasas la mano, lo notas más claramente. No es desgaste uniforme, es una protuberancia localizada. Si ves eso, no lo dudes, no es algo estético, es estructural, y cuanto más tiempo circules, más aumentas la probabilidad de que falle en el peor momento posible. Y ahora piensa en algo más. Muchas veces el golpe que lo causó ocurrió hace días. Puede que fue al subir un bordillo aparcando, puede que fue ese bache que no viste de noche, puede que fue una alcantarilla sobresalida. No hace falta un impacto enorme para debilitar la estructura interna. A veces basta un golpe seco con la presión incorrecta del neumático, y aquí entra otro factor que casi nadie relaciona. La presión inadecuada aumenta el riesgo de que ese daño interno sea mayor. Si llevas la rueda baja de presión y golpeas un bache, el impacto se transmite más directamente a la estructura, debilitándola. Por eso presión correcta y revisión visual regular no es obsesión, es prevención. Porque un neumático no avisa dos veces. Cuando falla, lo hace de golpe, sin margen, sin aviso previo. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el error más caro. Pensar que mientras no reviente no pasa nada. Pensar que puedo esperar al mes que viene. Pensar que solo hago trayectos cortos. Pero el problema no entiende de distancias cortas ni de excusas. El fallo puede ocurrir en el momento más inesperado, saliendo de una rotonda, adelantando, bajando un puerto o incluso a 60 por hora en ciudad. Porque cuando la estructura interna cede, el aire sale de golpe y la rueda pierde su forma en milésimas de segundo. El coche se apoya mal, el peso se desplaza, la dirección se vuelve imprecisa y el control se reduce drásticamente. Y si eso ocurre en una rueda delantera, el riesgo es todavía mayor, porque afecta directamente a la dirección. Ahora piensa en el coste. No solo el neumático nuevo, que ya puede ser una cantidad considerable dependiendo de tu coche, sino los daños colaterales, llanza doblada, suspensión dañada, alineación desajustada, incluso golpe contra otro vehículo o contra la mediana. Lo que empezó como un pequeño bulto que decidiste ignorar puede terminar en cientos o miles de euros, y todo por no cambiar una rueda a tiempo.
Mucha gente busca soluciones rápidas en Internet, pregunta si se puede reparar, si se puede reforzar, si aguanta unos días más, pero la respuesta profesional es clara. Un neumático con bulto se sustituye, no se negocia, no se parchea, no se disimula, se cambia, porque el riesgo no compensa el ahorro temporal. Y aquí viene algo que pocos dicen. Aunque el bulto esté atrás, no significa que sea seguro, porque si revienta una rueda trasera a velocidad alta, el coche puede hacer un sobreviraje brusco y perder estabilidad, y eso también es peligroso. Por eso la revisión visual debería ser algo habitual. No hace falta ser mecánico, solo mirar cada rueda cuando lavas el coche o cuando aparcas en buena luz. Buscar deformaciones, cortes, grietas, desgaste irregular. Son segundos que pueden evitar un problema serio. Y si detectas un bulto, la decisión correcta es simple. No sigas usando esa rueda como si nada. Cambia el neumático lo antes posible. Y si no puedes hacerlo en ese momento, al menos evita autovías y altas velocidades hasta sustituirlo, porque cada kilómetro que recorres es una apuesta innecesaria. Además, revisa la presión regularmente, porque una presión incorrecta no solo aumenta el consumo y el desgaste, también reduce la capacidad del neumático para absorber impactos correctamente, y eso incrementa la probabilidad de daño interno. Muchas veces el coche no avisa en el cuadro de instrumentos porque no detecta ese tipo de fallo estructural. No hay testigo luminoso para un bulto lateral. Depende completamente de que tú lo veas. Y ahí está la diferencia entre alguien que conduce informado y alguien que conduce confiado sin revisar nada. La seguridad del coche no depende solo de airbags y electrónica. Depende de 4 puntos de contacto con el asfalto del tamaño de una mano. Y si uno de esos puntos está debilitado, todo el sistema pierde equilibrio. Por eso no se trata de alarmismo, se trata de responsabilidad. Un neumático en buen estado mantiene estabilidad, agarre y control. Uno dañado convierte cada curva y cada frenada en una incógnita. Y ahora te hago pensar en algo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste tus ruedas con atención de verdad y no solo de pasada? ¿Cuándo revisaste si había algo fuera de lo normal? Porque la mayoría conduce años sin hacer una revisión visual consciente, hasta que un día ocurre algo y entonces ya es tarde. La prevención no es exageración, es inteligencia. Revisar tus neumáticos puede llevar menos de un minuto y puede evitar una situación que no querrías vivir. Así que si después de escuchar esto tienes la mínima duda sobre el estado de tus ruedas, baja ahora mismo y míralas, porque ignorarlo no hace que desaparezca, solo retrasa el momento en que el problema se hace evidente. Y si quieres seguir aprendiendo cosas que nadie te explicó sobre tu coche, errores que pueden costarte dinero o incluso tu seguridad, suscríbete y quédate atento, porque conducir informado no es una opción, es una ventaja.